origami, origami, origami. ¿Qué hubiera pasado y qué pajarito tendríamos nosotros si nuestra Argentina no fuera tan benévola con los inmigrantes desde principio de siglo, con los italianos, españoles, judíos, libaneses y en los últimos tiempos los propios chinos que nos están trayendo y dando su cultura, y un hijo de la patria china, de allá, de Mao Zedong, hizo el origami y nos regala estos pajaritos que nos hacen pensar de otra manera y de otras culturas también existen. Bueno, semana de mayo. Tuvimos el capítulo 29 con el rusito Jurich, bombero, su pasión y disciplina y el esfuerzo en las pruebas de destreza, llegando a ser subcampeón americano en los Juegos de Bomberos. Luciano Marino, odontólogo, atleta, subcampeón, medalla de plata en los 12.000 metros, 800. A los 50 y pico años continúa practicando todos los días de 2 a 3 horas para superarse y mantenerse en estado y al mismo tiempo darse el gusto de poder correr toda vez que pueda. Lázaro Bonora, nuestro atleta olímpico juvenil, que representó a la Argentina en los Juegos Olímpicos de la Juventud el año pasado. Ayer, Fabián Cisterna y Griselda, su esposa, o al revés podríamos decirlo, Griselda y Fabián, para si no me retan, las feministas, los viajeros en 2 ruedas. No es fácil encontrar una pareja de 50 y pico de años que haya recorrido el país y los países vecinos en 2 ruedas. Nos explicaron, que yo desconocía, lo que es un manubrio calefaccionado, lo que es un casco con intercomunicador, lo que es un chaleco eléctrico que se enchufa a la batería de la moto, y bueno, y todas las beneficios y ventajas, todas las precauciones que se deben tomar, no el exceso de velocidad, pero también recorriendo la Argentina y este espacio de Sudamérica en busca de conocimientos, de esparcimiento, y nos transportaron a un viaje imaginario en estos momentos, porque no pueden hacer los viajes reales que todos quisiéramos. Pero yo empecé diciendo, hay semana de mayo, semana de mayo. Ayer mencioné lo que fue el rosariazo. Y eso me trajo a colación de que me estaba lamentablemente, pero no, me estaba olvidando de lo que es la semana de mayo, así dicha. Y lógicamente comencé a recordar algunos hechos que sucedieron en esa semana histórica del 18 al 25 de mayo de 1810. Y reflexioné también cómo fue que se fue haciendo esta Argentina, esos criollos que empujaron ante la decadencia y el encierro que había provocado Napoleón Bonaparte al rey Felipe VII en España y que había caducado la Junta del Virreinato allá en España, y la pérdida de autoridad que se había dado porque había caído la cabeza de lo que era la representación y el imperio español en ese momento, y se encontró una oportunidad
que fue aprovechada por nuestros criollos para tratar de realizar lo que pretendían, que era la independencia. Esto comienza el 18 de mayo con una gran revuelta, movilizaciones. El 19 de mayo Juan José Castelli y Martín Rodríguez fueron a ver al virrey Cisneros en representación de las Fuerzas Armadas de ese momento y del pueblo de la ciudad de Buenos Aires, pidiendo cabildo abierto. ¿Por qué pidiendo cabildo abierto? ¿Por qué? Porque al decaer estaba en podemos decir, en la organización del sistema de Indias, que así se llamaba, estaba que ante la caducidad de las autoridades superiores, el cabildo de cada virreinato era quien tomaba el poder. Eso fue, digamos, la justificación para que aquellos independentistas fueran a pedirle al virrey, delegado del rey de España, cabildo abierto. El 20 de mayo, o sea, de 1810, lógicamente, Cisneros, virrey en ese momento, reconoce que no le responden las Fuerzas Armadas, pero sí mantiene su deseo e interés de representar al Reino de España, y hace en ese momento una proclama de adhesión al Fernando VII, que, como dije recién, ya estaba prisionero de los franceses. No es respondida a esta situación y viene prácticamente una poblada, que así podemos llamarla porque fue prácticamente siempre la movilización popular la que llevó adelante la Revolución de Mayo. El 21 tiene que retractarse Cisneros ante el pedido del pueblo, representado por Juan José Paso, y que le plantean cabildo abierto. Cabildo abierto que significaría que el pueblo iba a decidir los destinos y quién los gobernaba. Se accede y el cabildo se realiza ese día, hoy, 22. Se cursan 600 invitaciones, pero ya podemos decir que los argentinos y los criollos teníamos ciertas formas de tratar de conseguir lo que queríamos, y 150 no llegaron a destino. 150 de las 600 no llegaron a destino, fueron medias digitadas, y al mismo tiempo, de los 450, muchos no pudieron llegar porque fueron así detenidos, algunos fueron emborrachados, para que no llegaran a votar. Y ese 22 de mayo se juntan 260 y pico personas que hacen que sí sea cabildo abierto. Pero ¿qué pasa? Las discusiones fueron muy largas y la votación recién se realiza el 23 de mayo, en la cual se plantea cabildo abierto, pero en forma semioculta. Cisneros plantea que sí, que va a aceptar el cabildo abierto, pero que en definitiva forma una junta, hace una proclama en la cual él, renunciando a ser virrey, asume una junta de gobierno conformada por él como presidente, 2 españoles y 2 criollos. Nuevamente, gran revuelta. Se va el pueblo. Bueno, hay una frase que dice que el pueblo unido jamás será vencido. Bueno, eso se me ocurre ahora, ¿no? Se mezclan las épocas. Y se va a la casa de Cisneros en armas, van con antorchas, y entonces tiene que renunciar a su cargo de virrey, derogar esa proclama, y se llega al 25 de mayo,
en los cuales hay diferentes posturas. Hay la postura de Juan José Paso, que plantea de que el pueblo a través del cabildo abierto fuera el único y representante y de que se declarara la independencia, cosa que no fue aprobada. Hay otra moción en la cual se plantea seguir dentro del régimen del gobierno de España, tampoco fue aprobada, y surge una posición, digamos, conciliadora, en la cual se plantea que se va a hacer un gobierno que termina siendo la primera junta de gobierno, en la cual estén representados distintos sectores, comerciantes, españoles, criollos, que va a gobernar los destinos hasta que en determinado momento y oportunidad se espera que el rey sea liberado, es decir, no se pudo lograr en primera instancia en ese momento, 25 de mayo, la totalidad de nuestra independencia. Y así es, como esa junta, Cornelio Saavedra, Juan José Paso, etcétera, etcétera, comienzan a gobernar los destinos de lo que sería nuestro país. Y en 1816, en Tucumán, recién se firma la Declaración de la Independencia, en forma total. Estas, digamos, fueron las causas que hicieron que no se pudiera, porque había muchos intereses encontrados. Había, en ese momento, Inglaterra quería prácticamente manejar el mundo, estaba Francia con Bonaparte, que estaba gobernando España y Francia, y bueno, y nosotros los argentinos, que éramos un crisol de razas, como fuimos siempre, españoles, criollos, indios, y con los intereses comerciales de ingleses y demás, fuimos logrando en forma paulatina nuestra independencia. Hoy, entonces, 22 de mayo, es, digamos, misión mía plantear de que el cabildo abierto fue una decisión impuesta al gobierno de ese momento del virrey Cisneros, representante del gobierno de España, para lograr ir marchando hacia una independencia que costó, como todo hito de libertad, ingentes sacrificios, muchas muertes y todas las peleas y luchas internas que tuvimos nosotros, pero que en definitiva fueron marcando, junto con los inmigrantes, como dije recién, y que abrieron las puertas argentinas a este mundo, lo que somos hoy como país. Bueno, hablando ya de terminando con lo que podemos llamar las efemérides, para mejor el 25 de mayo, ustedes saben que es feriado, no podía dejar de hacer referencia a este hecho histórico. Al mismo tiempo, no sabía de qué tema específico médico hay a hablar. Y le pregunto a ustedes, ¿me puse colorado? No. ¿Me puse pálido? No. ¿Tomé un vaso de agua mientras hablaba? No. ¿Se me cayeron las babas mientras hablaba? No. ¿Por qué estoy diciendo estas cosas? Porque debo plantear que más allá de lo que yo estoy pensando y expresando con mi palabra, hay un sistema autónomo que nos maneja y el cual nos hace que en algún momento se nos seque la boca. Hay muchísima gente cuando comienza a expresarse tiene una sequedad bucal. Mucha gente se sonroja cuando tiene vergüenza. Otros ven un accidente y se descomponen, le baja la presión. Y esto es, en definitiva, lo que es nuestro sistema autónomo, que hace que cada individuo sea o reaccione, mejor dicho, de acuerdo a las situaciones que vive de distinta manera. Hay dos, el sistema autónomo es uno solo. Hay uno que llamamos el simpático, que es el que nos lleva a que gastemos energía, es el que nos mantiene en alerta y nos despierta
en los que nos funciona fundamentalmente las catecolaminas, la adrenalina, la que cuando tenemos susto entramos en palpitaciones, pum, 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 los late el corazón, nos hace subir la presión, la hipertensión que dicen, ¿es nerviosa? Sí, es nerviosa. La que nos hace que cuando vamos a rendir un examen tengamos que ir a orinar o a defecar porque tenemos lo que se llama el colon irritable, y lo que nos hacen sentir prácticamente de distinta manera, como dije recién, los distintos hechos de la vida. Y hay otro sistema que está en contraposición a este, que es el parasimpático o el vago, que nos hace toda la inversa, ahorrar energías, digamos. El simpático nos hace que el ácido clorhídrico de nuestro estómago se ponga en funcionamiento y tengamos acidez nerviosa. Comimos y no hizo mal la comida. El parasimpático es la inversa, es el que nos protege, digamos, el que disminuye la frecuencia cardíaca, el que disminuye la presión. Y nosotros en algunos casos, cuando no tenemos herramientas médicas a mano, ante una taquicardia, por ejemplo, pam, 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 que late el corazón, le apretamos acá a la gente. ¿Para qué? Porque acá está el sistema carotidio en el cual está el vago expresado y con eso disminuimos la frecuencia cardíaca. Lo mismo que si comprimimos los globos oculares. Al oprimir los globos oculares estamos estimulando el vago y disminuimos la frecuencia cardíaca. Si estamos en el medio de X lugar y no tenemos elementos, tenemos que ir a lo que es la naturaleza. De esta combinación de estos frenos que existen, somos como reaccionamos. Algunos somos o serán muy irritables, los otros serán más dormilones y sonarán apenas suena el despertador, pegarán un salto y saldrán asustados, y otros tendrán un sueño demasiado profundo, y de esto, en definitiva, somos los que somos. Y de esta combinación surge todo, absolutamente todo. Me pongo nervioso, me pongo colorado, no me doy cuenta. ¡Oh, mira, yo sí me parece que el nene está pálido, no estará enfermo! No está anémico, está reflejando el sistema parasimpático. ¿Por qué? Porque está con una descompostura que le maneja, está por vomitar y entonces el paciente se pone pálido. No maneja su palidez, no la manejamos. Lo mismo ocurre con la presión arterial. No manejamos nosotros la presión arterial y la gente y yo todos nos preguntaríamos, yo por suerte soy normotenso tirándola a la hipotensión y puedo comer sal sin problema. ¿Y por qué algunos son hipertensos? Bueno, lógicamente hay enfermedades, pero hay también factores hereditarios que hacen que respondan más fácilmente a factores externos. Y por eso yo quería hablar y mostrar un poco lo que es un aparato de presión, lo que fue un aparato de presión. Este fue mi primer aparato de presión cuando vine a Güemes hace como 50 años, que ya está casi destruido. Acá le falta el manguito, el compresor. Esto tenía la columna de mercurio, acá está el depósito, perdón, acá está el depósito de mercurio. Uno infla, da cierta presión y escucha a través de un elemento que llamamos el estetoscopio, que ya lo he nombrado acá, si a determinada presión se corta o no el latido que pasa por el brazo. Este es el estetoscopio, ya lo conocen. Y entonces, este aparato, lógicamente hay que levantarse la manga. Este aparato es mucho más moderno. Este aparato ya hoy son, digamos, de tecnología. Uno se pone el aparato, comprime,
infla automáticamente. Tengo que tener ciertos requisitos para que esto sea medianamente normal. Tiene que haber cierto silencio, tanto tiene que haber silencio cuando usaba aquel aparato para poder escuchar, cuando usaba este otro que es anaeroide, o sea que infla con aire, aquel controlaba la presión a través de la columna de mercurio, y este lo controla a través de lo que es toda la moderna tecnología, ausculta el latido cardíaco acá en mi antebrazo, traduce la máxima y lógicamente verá la mínima. Y tendrá también, la mayoría de estos aparatos, tienen un tercer indicador que es la frecuencia cardíaca. A ver, ¿ya tomó? ¿Ya terminé? ¿No? ¿Sigue todavía? Ahí está. ¿Cuánto tengo? Ah, estoy alto. Perdón, estoy alto. Alto, perdónenme. 17. Lo que el estrés, fíjense que parecía que yo estuviera tranquilo, pero es la ronda catonga. Es el estrés. La primera vez que me tomo la presión. Voy a tener que dejar. Aclaro que comí unas papas fritas recién y un vaso de Sevená, pero esto me lo voy a tener que controlar. Perdónenme, primera vez que me tomo la presión en estas situaciones y veo que mi simpático, que es el nervio que me mantiene en alerta, chingui, 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 me levantó la presión. Pero de todo esto hay situaciones que la hipertensión y demás hacen que algunos órganos sufran. Y los órganos que sufren de la presión arterial, lógicamente, son el corazón, pero el órgano más noble que sufre la hipertensión y que se daña con la hipertensión y con otras patologías son los riñones. Y por eso ahora, en este momento, un nefrólogo especialista en riñón, no urólogo, ya vamos a ver que nos explique la diferencia, especialista en diabetes, nos va a charlar sobre la patología renal y lo que podemos hacer para evitarla y cómo hacemos para mantener la vida. Doctor Crescimbeni Julián. Permiso. ¿Cómo le va? ¿Qué dice, Julián. ¿Qué dice el doctor estimado? Acá estamos. Sí, qué presión que tenía, la puta. Sí, primera vez. El simpático. El simpático. Vos sabés que yo me tomo todos los días en el consultorio. Ajá. En el consultorio me tomo todos los días. Y siempre tengo 11:30, 12. Acá veo que voy a tener que dejar. Sí. No voy a poder seguir haciendo estas cosas. No es mi misión esta, parece. Bueno, doctor Crescimbeni, lo voy a presentar. El doctor Crescimbeni es nefrólogo, o sea, especialista en riñón, en funciones del riñón. Es director del Centro de Nefrología de Colón. Ha sido director del Hospital de Colón durante varios años. Especialista en diabetes. Y lo convocamos porque realmente la mayor expectativa de vida que se ha ido dando por los avances de la medicina han hecho que el número de pacientes que tengan problemas renales sean cada vez mayores. Doctor, escúcheme, lo escucho atentamente y te voy a hacer unas preguntas para preguntar. Dime. ¿Dónde naciste? Yo nací en Capital Federal, allá en el año 66. 66. Fin del diciembre del 66, ¿sí? Hijo de dos excelentes personas, papá médico, pediatra, mamá médica, ella psiquiatra, familia de 4 hermanos, italianos y franceses, una mezcla explosiva, siempre decía mi papá. Así que bueno, es un poco el origen de la familia. La familia venían del ámbito de la salud, porque mis abuelos eran ópticos, como hablábamos recién.
crisol de razas. Nuestra familia sí eran italianos y venían a poblar Argentina, y en esa época, en el inicio de 1900, los Crescimbeni eran 5 hermanos. Uno se fue para la zona de Acevedo, otro se quedó en Buenos Aires, otro se fue para el norte. Y lo de Buenos Aires, que ahí venimos nosotros, de esa rama de esos Crescimbeni que venían de Italia, tenían óptica. Pero antes que la óptica arrancaron trabajando y vendiendo anteojos en la playa. Se vendían anteojitos como se vendían, así con una especie de kiosquito ambulante vendiendo kiosco. Después se pusieron la óptica y después mi papá hizo la carrera de medicina por este tema de seguramente influenciado por esas cosas de mi hijo el doctor, como se... Mi hijo el doctor, la aspiración de los inmigrantes, mi hijo el doctor, sí. que veían a través de la educación y digamos, la educación y la instrucción, la superación de clases. El logro de los padres era que su hijo vaya a la universidad. Que vaya a la universidad. Gracias a la universidad gratuita que tenemos todavía, la debemos agradecer. ¿Y estuviste siempre en Buenos Aires? No, mi vida transcurrió así un poco cambiante en espacios. Yo hice la escuela primaria en Buenos Aires y por una cuestión de la vida que se fue dando, allá cuando tenía 12, 13, 14 años, me fui con mi papá a vivir al campo. Mi papá se fue a vivir al campo y a ejercer la medicina ahí. Y trabajó ahí en un pueblito pequeño, muy querido por mí, que se llama Mariano H. Alfonso. Seguramente por esa cuestión histórica de los Crescimbeni que venían a poblar los campos y las pampas. Y bueno, yo me fui con mi padre, hice la escuela técnica viviendo en Alfonso, me vine a estudiar la escuela técnica acá en Colón, cerquita de acá, vecinos, en la escuela internada, la vieja escuela técnica, donde había gente de acá de Huirrey, de Uve, de Alcorta, venían amigos hasta de Villa Constitución. Hice la escuela técnica ahí porque era una escuela, como todo lo público en esa época, era de muy buena calidad. Así que me vine ahí, estudié la escuela técnica y esas cosas de la vida, terminamos la escuela, nos fuimos a estudiar por la inercia técnica y la inercia de esa época. Y uno estudió ingeniería, hice 2 años de ingeniería, pero no era mi pasión. ¿No era tu pasión? No, Perizo. Mi pasión la heredé seguramente por parte materna y paterna, tal vez un poco más por la parte paterna y un poco como tributo y como homenaje al viejo, que fue un poco mi referente vital como modelo de vida a seguir. Me fui a estudiar medicina, hice medicina en la Universidad de Córdoba, trabajando, sufriéndola, porque ahí mi papá había fallecido lamentablemente, vivía con la abuela, y bueno, hicimos una carrera en un tiempo y en forma bastante rápida, exitosa. Y bien, sí. Y bien. Me fue muy bien la carrera, la hice muy bien. Y bueno, y después me fui a hacer la residencia, como todos saben, porque uno se recibe y te quedás, tenés que salir a buscar la residencia, claro, ¿no? Y entrar a dar exámenes, así que hice la residencia primero hice medicina interna, por eso me gusta decir que yo soy más internista que nefrólogo. Bien. Sí, yo soy una especialista de medicina interna. Medicina interna. Claro. La madre de las especialidades. Exactamente. Es la madre. Exactamente. Es la madre de la medicina interna, o sea, la clínica médica, interpretación de los signos, de los síntomas, el examen físico, palpación, pedir estudios complementarios con razonamiento, es decir, la lógica del diagnóstico, eso es medicina interna, lo que hiciste. Después, a mí, perdóname que te corte, ¿no? Sí. En un momento me dijeron que si iba a hacer una especialidad. Y yo le pregunté a un profesor, doctor, ¿qué le parece si hago una especialidad? Dice, mira, si vos te recibís hacer una especialidad, es mirar una pieza por el ojo de la cerradura. Primero abrí la puerta, ve todo y después hacer la especialidad si te gusta. Ese consejo me hizo venir a Wilrey y nunca pude mirar por el ojo de la cerradura. Siempre quedé como médico clínico. ¿Qué va a hacer? Pero bueno, no hay que desdeñar a aquellas personas porque de esa época ahora ha avanzado mucho la tecnología y ya hay que hacer toda la carrera, medicina clínica, perdóname, ¿no? Medicina clínica, especialidad, super especialidad y bueno, llegamos a los 40 años sin poder ganar la plata y tenemos que comer. Claro. Bueno, por eso a mí me encanta hablar porque me hace un poco acordar a mi padre. Sí. Los viejos médicos clínicos, excelente formación universitaria y excelente concepto clínico. Así que para mí me saco el sombrero por
los médicos rurales y los médicos que tenían esa formación clínica, y en esa época hacer clínica era hacer clínica. Era hacer clínica, o sea, realmente eran eximios semiólogos, o sea, revisar al cuerpo, encontrar... es parte de mis viñetas médicas, revisar los libros del viejo y ver las anotaciones de... En esa época no había, como decía acá recién el Petizo, tanta tecnología y no había ecografías. No había. Y seguramente cuando viste acá no había. No había. Y en esa época el hígado agrandado, el vaso agrandado o el problema del colon irritable por el simpático era palpación. Lógico. Y conocimiento. Así que mi tributo... Y escucha. Y la escucha, obviamente. Y escuchar a los pacientes. Escuchar a los pacientes. Escuchar a los pacientes después de estetoscopio. Así que mi tributo a la clínica médica y a los clínicos, que son para mí digamos, la piedra fundamental y angular de la medicina. Y después vienen las especialidades. Pero existe nefrología. Y después hice, claro, nefrología, porque me gusta lo finito, seguramente por esta cuestión mecánica y de ingeniería que venía de la facultad o de la escuela técnica, y me gustaba la precisión y los logaritmos y la matemática, y la nefrología es la finura del cuerpo humano en cuanto a la medicina interna. Sí, es la finura, exactamente. Bien, acá yo veo que hay una imagen de un riñón. ¿Cómo funciona? Bueno, acá, gracias a la colaboración técnica de la familia Gricic, me imprimieron esta hermosa lámina. Bueno, en realidad, el riñón no es ni más ni menos que uno de los órganos, como dijo el Petizo, no sé si tanto, pero como el cerebro. Sí. Uno de los más inteligentes. Porque de hecho está continuamente funcionando. 24 horas. Son vitales, no podemos vivir sin riñones. No. Y de hecho es una expresión de un órgano vascular. O sea, no es un órgano como el pulmón. O sea, los riñones son expresión de un órgano vascular. Millones y millones de pequeños capilares forman ambos riñones, que los tenemos como las neuronas. De que nacemos tenemos una cierta tasa, un cierto capital de estas capilares que se llaman nefronas o glomérulos, y así como la neurona, que nacimos con tantos y morimos con tantos, los riñones pasa lo mismo. Los riñones pasa lo mismo. Tenemos una cierta cantidad de... Hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo porque tenemos una cierta cantidad invalorable y que no aumentan, como las neuronas, de glomérulos o nefronas, que es la unidad funcional, debería ser el ladrillo de la pared. Correcto. Eso sería un poco una nefrona. La nefrona, es decir, es un riñón, es una gran casa que recibe una afluencia de agua, que en este caso sería sangre, y vuelve sangre también. Pero fabrica algo. Y claro, el riñón, por la entrada de la sangre, que está continuamente filtrando la sangre que entra por la arteria, los riñones, por estos millones de glomérulos o nefronas que tiene, forma la orina, filtra la sangre y sale la sangre filtrada, venosa, ¿cierto? Depurada de los riñones, sale al sistema sanguíneo. Pero lo importante es que el riñón por día, filtra más o menos 150, 180 litros de sangre por día. Y si uno piensa eso y dice que si filtra 180 litros, ¿cómo hace para solo hacer pis de 1,5 litros? Claro. O sea que pierde muy poquito. Así que quiere decir que el riñón está continuamente reabsorbiendo todo lo que filtra. La mayor parte. El 1% lo elimina. Ese complejo mecanismo de filtrado y reabsorción y excreción y filtrado y reabsorción y excreción continuo que hace, logra tener una sustancia de muy buena calidad para eliminar nuestros residuos, como es el potasio, como es la urea, como es la creatinina, como son un montón de sustancias tóxicas que el cuerpo, los productos nitrogenados, que son los productos que el cuerpo tiene que filtrar. Si no los filtra, nos intoxicamos de estos productos tóxicos que la sangre tiene que filtrar. Como me decía recién el Petizo, que me encantó la comparación, es como un filtro de café, ¿sí? Que se le pone agua, el agua pasa y el café queda. O sea, el café sería el grano, ¿sí? Bueno, eso sería lo que el riñón no deja que se le escape, como son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas, las proteínas. Si el riñón no pudiera reabsorber la proteína, nos desnutrimos en 12 horas. ¿Sí?
por la cantidad de sangre que filtra el riñón. Entonces ese 1,5 litros, 2 litros, 1,5 litros de orina que formamos por día, no es ni más ni menos que una continua filtrado y reabsorción y reabsorción que hace el riñón para compensar todo lo que filtra. Todo el filtro. Porque reabsorbe el 99% de lo que filtra. O sea, 150 litros Día. día. Es como si quisiéramos 150 litros de sangre, De sangre filtra por día, exactamente. por día. Exactamente. y, Sí, pa- sí, sí. y le- y Y nosotros, elimina 1 litro, 1,5 litros de una sustancia que se llama orina. Orina. Que es agua con unos solutos, que son los productos tóxicos que el cuerpo elimina. Y estos 150 litros de sangre es un montón de volúmenes nuestros, porque nosotros tenemos 5 litros. Nosotros tenemos 5 litros a ahí. 7 litros Sí. de volumen. O claro, sea, calcula. 30 veces el volumen de sangre. O sea, la misma sangre viene a pasar prácticamente 30 veces por el riñón. Gracias a un sistema vascular que es nuestro corazón, que bombea la sangre. Que bombea la sangre. Bien. Y esto, esto vendría a ser Y esto es la pequeña nefrona o glomérulo que vendría a ser lo microscópico del riñón. ¿Cuántos puede haber? ¿Hay idea de cuántas? Y más o menos se calcula que hay 2 millones de nefronas en total. O sea, 2 nosotros millones. tenemos 2 millones de nefronas ¿Sí? en total entre los 2 riñones. Ah. Obviamente, enfermedades genéticas o traumáticas como perder un riñón o enfermedades vasculares, muchos, y creo que el otro día vino una colega cardióloga a hablar de las enfermedades vasculares, todo lo que afecta al sistema vascular del cuerpo, a la presión arterial, el colesterol, la arteriosclerosis acelerada, el tabaquismo, las hormonas, el estrés, o sea, todo lo que es enfermedad, los riesgos de enfermedad cardiovascular afectan a estas arterias. Entonces, si se afecta esta arteria por una enfermedad cardiovascular, como la gente que tiene un stent, un infarto cerebral o un infarto coronario, se le afectan estas arterias renales, porque nuestro sistema arterial es un gran árbol vascular, de pies a cabeza, Sí. y las arterias renales están incluidas en eso. Entonces, cualquier enfermedad vascular que nosotros tengamos afecta a nuestro sistema renal. Estas arterias gordas que entran acá al riñón se van haciendo cada vez más microscópicas, hasta llegar a esta nefrona, que dijimos que había 2 millones en total, de una arteriola que ingresa y se filtra como si fuera un ovillo de lana, todos los capilares apretaditos, una cápsula, y la sangre por una presión que se le mete por acá, que es una presión hidroestática, es una presión de agua, ¿sí? Filtra por unos pequeños poros y se forma la orina, que sale por este polo urinario y formamos la orina. Esta unidad funcional que se llama nefrona, millones de estas forman el 1,5 litros de orina que nosotros tenemos juntada en una vejiga diariamente. Claro. ¿Se entiende? O sea que esto está continuamente funcionando. Este sistema capilar de sangre que entra, se filtra y sale, ¿sí? Se llama nefrona o unidad funcional. Y eso nosotros los médicos, los clínicos, los nefrólogos, o los que hacemos medicina interna, lo evaluamos con lo que se llama función renal o filtrado glomerular. Filtrado glomérulo. Filtrado glomerular. Y uno determina qué cantidad de filtrado glomerular por día tenemos de función renal. Bueno, mucha gente se puede estar preguntando, Sí. a ver, y yo te voy a hacer como abogado del diablo. ¿Qué es la uremia o la creatininemia? Es decir, uremia o creatininemia. A ver, y el origen de la urea y por qué tiene que tener cierto nivel y qué significan estos niveles cuando hacemos un análisis, un laboratorio. Claro, bueno, muy buena pregunta, como siempre. Bueno, en realidad la urea y la creatinina son 2 sustancias que circulan en la sangre de todos nosotros y que como la filtra puramente el riñón en un 95%, algo se elimina por materia fecal y algo por piel y saliva, pero es despreciable, como se elimina por este sistema de filtrado glomerular, son las sustancias que nosotros tenemos, los médicos y los bioquímicos, por supuesto, para determinar el grado de función. Claro. Si yo tengo la urea muy alta o la creatinina muy alta, que son 2 sustancias que el cuerpo tiene que eliminar, porque tienen que estar en determinado nivel, si están altas es porque el riñón funciona poco. Entonces, en nuestra forma bioquímica de calcular cuánto funciona nuestro riñón. Entonces, nosotros analizando la creatinina en la sangre y la urea en la sangre, que son moléculas, una proveniente de los músculos y otra proveniente de las proteínas, pero son sustancias que tenemos que depurar, filtrar y eliminar. Si esas sustancias están muy altas en la sangre,
me habla de que el riñón está filtrando poco. Y si yo lo analizo y lo veo en orina y veo que en la orina hay poco de urea y poca de creatinina, me corrobora de que el riñón está funcionando poco. Eso en cuanto a filtrado. El riñón, entre otras cosas, hace muchas cosas, un montón de otras cosas. Y unas cosas que hablaba, y recién lo contaba el Petizo, y yo lo asentía, es que maneja todo lo que son los líquidos en el cuerpo. Si puede filtrar tanta cantidad de sangre por día, obviamente pequeños desequilibrios en este sistema me determinan un mayor o menor volumen sanguíneo. Por consiguiente, me modifican la presión arterial. Por consiguiente, todo nuestro sistema de presión arterial, simpático, parasimpático, estas arteritas que entran acá que se llaman aferentes porque ingresan y eferentes porque salen, la dilatación, la compresión de estas arterias, están continuamente modificándose para modificar nuestra presión arterial. Claro. La presión arterial en el cuerpo humano la modifica el riñón. En función de eliminar o más o menor cantidad de agua, más o menor cantidad de sal, más o menor cantidad de potasio, cerrar o abrir más estas arterias. Yo cuando me paro, la sangre es una columna de agua, entonces tiende a caerle al piso. Claro. ¿Y por qué no se cae y no se me va a los pies? Porque las arterias de todo el cuerpo se cierran gracias al que el riñón manda una señal diciendo ciérrense. Ciérrense. Este sistema... Cuando falla puede hablar algo de lipotimia, es decir, es parte de eso. Es parte del sistema que vos decías recién, del simpático y el parasimpático, es parte de este sistema también. Está muy influenciado el sistema simpático, parasimpático, un sistema de unas hormonitas muy complicadas que manejan la contracción y relajación de las arterias. Todos sabemos que en verano, cuando hace calor, se nos baja un poco la presión. Sí. ¿Y cómo están las arterias de nuestro cuerpo? Están un poco relajadas, están dilatadas. Y en invierno están un poco más cerradas. Ese mecanismo de apertura y cierre de las arterias vascular lo maneja unas hormonas que libera el riñón. Porque el riñón percibe la cantidad de sangre que le está entrando y que le está saliendo continuamente. ¿Tá? Esas arterias acá, que se llaman aferentes, tienen un aparatito que está acá, dibujito amarillo, que tiene un nombre bastante largo y medio complicado para decirlo, pero sensa eso. Si está dilatado, está cerrado, si le entra más sangre, si le entra menos sangre. Entonces el riñón es muy excelente para manejar la presión arterial. Por eso los remedios que uno usa habitualmente, que das vos Petizo, que doy yo, los diuréticos, los bloqueantes de calcio, los remedios para dilatar las arterias, hacen efecto en el riñón y en las arterias que maneja el riñón. O sea, el 90% de los medicamentos para la presión tienen injerencia renal o nefrológica. Otra pregunta que me haría sería, ¿por qué decimos tomar agua? Más agua. ¿Por qué tenemos que tomar más agua de la que habitualmente ingerimos? Claro. Bueno, es una linda pregunta. Y en realidad, el agua somos, como decía Lavoisier, o sea, somos un cuerpo revestido, una bolsa de agua revestida de piel. Sí. ¿No es cierto? Sí. Tenemos un gran porcentaje de nuestro cuerpo humano es agua, o sea, el agua es un elemento fundamental. Y la sangre tiene un 90 y pico % de porcentaje de agua, entonces el agua es necesaria porque el riñón no puede eliminar la gotita de sodio en forma de un cristal sólido. No puede eliminar la urea como una gotita de urea o una proteína. Como un granito. Como un granito. Claro, no tiene que eliminar diluido. Diluido. Ese mecanismo de dilución lo hace justamente a expensa del agua y con el filtrado. El riñón tiene sensa muy bien el agua, unos poritos, se abren o se cierran, ¿sí? Se llaman acuaporinas, de aqua, se abren o se cierran en función de presencia o ausencia de agua. ¿Tá? Entonces, el agua es fundamental. Si yo no tengo agua, estoy deshidratado, el riñón entra a fallar, deja de funcionar porque no puede filtrar la sangre. Y si no hay agua, la presión arterial empieza a caer porque yo estoy deshidratado, entre comillas. Puede ser porque no tomo mucha agua, porque estuve expuesto al calor, o porque tuve fiebre, o porque tuve diarrea, o porque tuve mucho vómito. Entonces yo me deshidrato, el volumen de agua del cuerpo baja mucho, el riñón eso lo percibe, entonces el riñón dice, no puedo filtrar sangre si no tengo agua, no tengo suficiente volumen. Entonces cae el filtrado. Por eso es muy importante tomar agua en una cantidad, digamos, tampoco ser
un exagerado y ser un pescado. Ser un potómano, ¿no es cierto? Potómano, no. Claro, una persona digamos, que tiene una enfermedad de tomar agua, como a veces la gente se obsesiona con el exceso de volumen. ¿Cuánto? ¿Cuánto por día? Y en realidad eso depende mucho de las características, de la época del año, del tamaño corporal, eso se mide muy bien, pero en realidad uno tiene que tomar entre 1,5 litros a 2,5 litros, 3 litros de agua por día. Un niño, por supuesto, va a tomar menos cantidad porque tiene un menor peso. Lo mismo una persona añosa va a necesitar menos de volumen porque tiene una menor masa muscular y un menor volumen de sangre. Y también depende de la época del año. Entonces, en verano necesito más líquido porque uno transpira, perspira, pierde más. Y en invierno es un poco menos, pero se recomienda siempre entre 1,5 litros a 2,5 litros, 3 litros de agua para que el riñón filtre bien y no tenga insuficiencia por falta de volumen, que es una enfermedad muy común que uno ve en los hospitales cuando las personas tienen problemas en los riñones porque se deshidrataron, o porque se infectaron y se deshidrataron, o porque tuvieron fiebre alta, o porque tuvieron mucho vómito, el riñón entra en insuficiencia porque no tiene cómo filtrar la sangre porque está deplesionado, perdido de volumen. Otra cosa, el aumento de la diuresis, es decir, cuando la nefrona, digamos el riñón no comienza a funcionar bien, ¿aumenta la diuresis o no aumenta? Es decir, es un síntoma. Es decir, la pregunta sería, en los insuficientes renales, sí, el riñón no puede concentrar lo suficiente y elimina mayor cantidad, fabrica mayor cantidad de orina. Pero esto no significa de que depure mejor la sangre. Eso sería en un cuadro de paciente con insuficiencia renal. ¿No es así? Exactamente. Bueno, en este cuadro, en que los riñones no funcionan bien, que está intoxicado, para decirlo en un término, porque no es nada ajeno, que la uremia está alta, que la creatinina está alta, hablamos a nivel de sangre, lógicamente están a menor nivel de orina. Ahí aparece el aparato, el nefrólogo, y qué tiene que hacer, y la máquina de diálisis y las diálisis. Perfecto. Es decir, para eso todos queremos, como médicos, todos queremos evitar esa situación. Esa situación se evita cómo, y si no se puede evitar, qué tipo de diálisis hay. Y antes de eso, ¿para qué se hace la diálisis? ¿Qué es la diálisis? ¿Qué es la diálisis? Bueno, es largo. Es largo. Bueno, pero es, digamos, resumida cuenta, la diálisis la hacemos cuando ya el riñón no tiene chance de recuperarse. Y en realidad hay dos formas de diálisis, digamos. Está lo que se llama diálisis en agudo, que la hacemos en una terapia intensiva, un paciente que salió de una cirugía y los riñones dejaron de funcionar transitoriamente, o en un trasplante, o sea, en condiciones críticas. Eso es lo que se llama una diálisis en agudo. Y la diálisis crónica se hace en los pacientes que ya no le funcionan más los riñones, no le funciona, por cualquiera de estas enfermedades vasculares que tuvo en su historia, en su vida. El 30-40% de la gente que hoy en día se dializa en todo el mundo son diabéticos. Son diabéticos. Y ahí viene, ¿y por qué diabetes? Sí, porque la diabetes es una enfermedad vascular, principalmente vascular, más allá de que los médicos y los pacientes evalúan el azúcar, si está alto, si está bajo, cómo no. En realidad, lo que sube, lo que se daña con la diabetes, son todo el sistema arterial por la toxicidad que genera la glucosa en forma sostenida. Entonces las arterias se enferman. Se enferman las arterias de los riñones, del corazón de los pacientes se hacen cardiópatas, la de los ojos, la retinopatía del diabético, y después tienen que hacer láser en los ojos para que no se le rompan más la retina, los pies de los diabéticos. Entonces, toda enfermedad vascular, los riñones es parte de este síndrome vascular de la diabetes, y entonces se enferma tanto el riñón por la diabetes que termina en insuficiencia. Y hay que hacer lo que se llama diálisis. Y la diálisis es un proceso de muy poco porcentaje de la población, o sea, no mucha gente se hace diálisis, pero es una situación, ya cuando el riñón no tiene forma de recuperarse, lo llama diálisis crónica. La diálisis es lo que hacemos con una máquina, con unos filtros sintéticos, es simular lo que hace esto. Simular.
con una máquina que hace circular la sangre como si fuera un corazón artificial, lo hace pasar por un filtro, entonces nosotros simulamos esta nefrona. Filtramos la sangre, por supuesto diluido en agua, porque sin agua no podemos hacer ninguna diálisis, ¿sí? O sea, en la sangre tenemos que diluirla para poderla filtrar mejor, como hace el riñón. El riñón diluye la sangre, la molécula, para poderla filtrar. Y la sangre la pasamos por unos filtros que son sintéticos, biocompatibles, pero con una tubulatura especial hacemos que la sangre se filtre y vuelve al cuerpo, por estas bombas, vuelve al cuerpo depurada. Eso hay que hacerlo de forma crónica, 2, 3 veces por semana, por un periodo de tiempo de 3, 4, 5 horas, según tamaño del cuerpo, según otras patologías. Y el paciente necesita esta diálisis para poder vivir. Porque, como dijimos al principio, el riñón es un órgano vital, como es el pulmón, el corazón, el hígado o el cerebro. Entonces esta diálisis, esta depuración por unos filtros, o sea, dializamos la sangre, depuramos por ósmosis, limpiamos la sangre por estos filtros, se la reincorporamos una vez que está procesada y lavada. Igual como hace el riñón, que miles, cientos de veces por día da vuelta y vuelta y vuelta por estas nefronas, nosotros en una diálisis bombeamos varias veces la sangre por estos filtros, varias veces, casi el equivalente, son 100 litros, 90 litros 100. de sangre por sesión de diálisis. Con esta bomba. Esta bomba funciona medio litro por minuto. Y es un corazón paralelo, digamos, o sea, está continuamente bombeando la sangre, 90, 100, 110 litros de sangre, pasa por ese filtro. El riñón hacía 150 litros por día. Sí. Bueno, nosotros hacemos 100, 105 litros en 4 horas para que la sangre pase muchas veces por ese filtro y así se reincorpora al cuerpo depurada, libre de potasio, libre de urea, libre de creatinina. Sacamos agua, porque al no funcionar el riñón se empieza a retener líquido. Claro. Entonces la gente que tiene insuficiencia renal no funciona esto, entonces no hace pis. Claro. Al no hacer pis, tiene insuficiencia renal. Tiene retención de líquido. Claro. Entonces retiene agua, retiene sal, retiene potasio, con un montón de otras sustancias. Nosotros solo tenemos que sacárselo conjuntamente con la urea y la creatina. Claro. Perfecto. Hay otro tipo de diálisis, la diálisis peritoneal. Es decir, la diálisis peritoneal. No va el paciente a la máquina, al centro de diálisis. Se hace una diálisis prácticamente que puede ser en su casa. Sí. Sí. ¿Existe? ¿Se sigue usando la diálisis? La diálisis peritoneal, eso se llama DPCA. Diálisis DPCA. Sí. Diálisis peritoneal continua. Continua. No es cíclica o transitoria como es la diálisis que hacemos nosotros, que es hemodiálisis. Continua y ambulatoria. DPCA. Eso se hace, como dijiste vos, Patricio, con un catéter en la panza y usamos, en vez de usar un filtro sintético, usamos el peritoneo. El peritoneo. Que es esa pielcita que recubre todas nuestras vísceras. Y que nos da la peritonitis y se infecta. Si se infecta o se inflama, claro, mortal. Bueno, nosotros ponemos un catéter dentro de la panza, en el peritoneo. Obviamente que ese catéter tiene que estar bien puesto y una panza que no haya estado quirúrgicamente abordada. O sea, tienen que ser abdómenes o panzas sin cirugía, sin cicatrices, porque si no se formarían bolsillos, adherencias, y eso nos impediría usar el peritoneo como filtro. Y en realidad lo que usamos el peritoneo, que es una membrana, es una mucosa, la usamos como filtro. Ajá. Entonces, en vez de usar un filtro sintético de polisulfona o de acetato, como la usamos habitualmente, en hemodiálisis, hemo viene de sangre, hemodiálisis con una máquina, usamos el peritoneo para hacer lo que se llama diálisis peritoneal. Se usa, es un método más, entre comillas, natural, porque usamos el peritoneo. El tema es que necesitamos mucho más destreza del paciente, Capacidad del paciente. capacidad intelectual, capacidad manual, un cierto ámbito estéril o de higiene ambiental. Entonces hay condiciones hoy en día con lo que nos pasa en Argentina y la situación que nos pasa lamentablemente social y económica nos impide, nos pone muy lejos de esto, por la situación social que pasa la gente. También por esta situación de los altos costos de las cosas importadas, se hace muy difícil en
poder sostener o pagar una diálisis peritoneal, porque todo Es más cara que la de mucho, mucho más cara. casi el doble. Casi el doble. Entonces esto hace que los sistemas sanitarios no puedan soportar una diálisis, una Diálisis peritoneal. Porque los insumos son muy costosos, las tubuladuras, la maquinaria, las bolsas de líquido, porque este peritoneal hay que ponerle bolsas de 2,5 litros, 3 litros continuamente, hay que estar ciclándolas con un aparato especial, usando... Entonces, esto es muy buena técnica, tan buena o eficaz como la hemodiálisis, pero mucho más costosa. Entonces es como que la selección de los pacientes tiene que ser un poco más fina. A veces se usa en el caso de pacientes que no tienen más forma de hacerle la hemodiálisis. Claro. O en niños muy chiquititos, en niños recién nacidos, un bebé, o en personas que por una situación u otra no puedo dejarlo conectado a una máquina porque se mueven como un niñito de 1 o 2 años. Claro. Entonces usa la diálisis que tiene la madre, que tiene un cuidado extremo. O sea, es un procedimiento, de hecho en una época la situación del país era otra, así cuando la gente tenía posibilidad de vivir más cómodamente y tener un vehículo, bueno, los sistemas sanitarios también se modernizaron y en Argentina llegó otra tecnología y en Argentina se hacía mucho más diálisis peritoneal. Y ahí, lamentablemente, estos últimos décadas, 15, 10 años, la cantidad de gente en diálisis peritoneal bajó mucho por justamente muy costoso. Yo tuve una paciente que estuvo en diálisis peritoneal. Temperini, la hacíamos. La señora Temperini, una vecina de acá del centro. Del centro, claro. Tenía un negocio, claro. No tenía un negocio sí, por bailable. Sí, por eso yo iba a tomar después falleció ella y después yo iba a tomar hasta hace poco el café en lo que era el negocio del hermano que también falleció. Y por eso hice la pregunta, porque no veo en estos momentos que se utilice tanto la diálisis peritoneal. Y uno cuando se plantea diálisis, generalmente se plantea en gente mayor, pero creo que fue el sábado pasado, nosotros compramos pizza, no recuerdo quién, y me tocó timbre el muchacho que me traía la pizza. Y me dice, un muchacho de 20 años, 22 años, y me dice, ¿no se acuerdan de mí? Digo, no, ¿qué te acuerdas? Yo se acuerdan, yo soy tal, no voy a decir el nombre, estoy en diálisis, la empezaron ustedes, después te puedo decir el nombre en privado. Y el chico sigue en diálisis, 20 años de edad, y muchísima gente, hay mucha gente, y esas patologías, digamos, son... Y bueno, la gente joven que entra en diálisis generalmente no es por enfermedades vasculares de larga data, como hablábamos recién en el caso de la diabetes. La gente joven que entra en diálisis generalmente se deben a nefropatías, o sea, patologías propias del riñón, una nefropatía que les afecta, generalmente son enfermedades inflamatorias o autoinmunes, que les afecta el riñón en forma bilateral, en forma medio abrupta o repentina y le lastima los riñones prontamente. Entonces, es un pequeño porcentaje, 10-15% de la población que está en diálisis, que es gente joven. Gente joven. ¿Sí? Mujeres que han tenido enfermedades parecidas a un lupus, una enfermedad lúpica, o jóvenes y niños que han tenido una nefropatía por IgA, o estas nefropatías tipo síndrome urémico hemolítico, claro, que quedan con una diálisis con insuficiencia renal crónica posterior. Generalmente son un grupo más pequeño de pacientes, pero hay muchos jóvenes. Y hoy en día lo que se ve mucho, cada vez más, por esto la enfermedad, los factores de riesgo cardiovasculares que la gente escucha, cada vez vemos más gente joven con insuficiencia renal por hipertensión arterial. Por hipertensión. Mira, hay una pregunta. Sí. Hay muchas preguntas hay, muchas felicitaciones. Dale. Hay una que viene a exactamente lo que decís. Si el paciente que hace diálisis tiene cura, y otra pregunta está vinculada, ya la voy a leer. Los que tenemos diálisis, dice Beatriz, vamos a tener problemas en los que tenemos hipertensión, ¿vamos a tener problemas en los riñones? ¿Es una pregunta? Respondiendo a la primera, sí. La cura de la diálisis, en realidad hay que ver la cura de que produjo la enfermedad renal. Algunas enfermedades renales, como decía yo recién, estas nefropatías, algunas tienen tratamiento y otras no. Pero en realidad la persona que está en diálisis en forma crónica, la cura es el trasplante. El trasplante. El trasplante renal. Y en trasplante renal hay dos tipos.
el donante vivo, o sea, la gente tiene que trasplantar por un donante vivo, o sea, un papá, un hermano, un cónyuge, un hijo, que le den un riñón, o el trasplante cadavérico, que es estar en lista de espera, como nosotros como centro de diálisis tenemos la obligación de todos los pacientes, tienen que estar inscritos en lista de espera. Nuestros pacientes hoy en día, el 80, el 85% de la gente que se dializa en toda la Argentina, En toda la Argentina. sí, tienen que estar inscritos en lista de espera, excepto una contraindicación porque es muy añoso, porque es muy joven o tiene otra patología, si no, tienen que estar inscritos en lista de espera. Esa es otra de las preguntas que estaba vinculada antes, que dice si el trasplante de riñón tiene que ser y es únicamente de familiar directo. La ley nacional que rige hoy en día es sí, por la ley INCUCAI. El INCUCAI es un organismo que el Instituto Nacional de Ablación e Implantes es el que rige la normativa por la cual nosotros tenemos que acceder. Ahí no hay ni nombre, ni apellido, ni plata, ni ningún documento. El INCUCAI sos un número con un determinado cross match, que es un análisis de sangre de nuestro HLA, nuestra genética está puesto ahí, y está en un banco. Sí. Y cuando hay un oferente por un accidente, una ablación, un órgano que está a disposición para ese órgano, se muestra, se pone enfrente en ese banco de datos que tiene el INCUCAI, que maneja toda la sangre de los pacientes que están en lista de espera, y dice, este riñón que conseguimos por un accidentado en Calamuchita es compatible con el paciente X de la ciudad de Bahía Blanca, y para allá va. O sea, no hay ahí ninguna... No hay joda. No hay joda, no hay forma de modificar eso, no hay plata, no hay familiar que pueda acceder, no hay apellido. Eso es Instituto Nacional de Ablación y Implantes, una de las entidades más prestigiosas en cuanto a legitimidad y transparencia. Y lo que preguntaba si es familiar directo, hoy en día la Constitución y lo que maneja en CUCUEI tiene que ser que sí, tiene que ser estrictamente que sí, familiar de primer grado, ni siquiera acepta tíos. Familiares de primer grado. Para arriba, para abajo o para los costados. ¿Familiar de primer grado es qué? Padre, hijos o hermanos. O hermanos. Y cónyuge con disposición judicial que certifique que son cónyuges, ni por conveniencia, ni de reciente causa y demás. O sea, es muy estricto. Bueno. Lo que uno sabe y habla ahora, y la pregunta viene por el tema del trasplante famoso que tuvo este periodista conocido de la televisión, del Canal 13, que bueno, esto fue una ablación conjunta. ¿Qué significó? O sea, que la persona que la ablacionaron iba a un familiar, ¿sí?, de un otro receptor. O sea, fue una cosa cuádruple, excepcional, con 20.000 trámites judiciales por medio. O sea, es una cosa que en Argentina casi nunca, yo como nefrólogo la he visto en 2 o 3 oportunidades. O sea, lo habitual es estar inscrito en lista de espera, un tiempo que eso puede ser 6 meses a años, y eso depende de la disponibilidad de órganos ablacionados y gente que esté dispuesta a donar sus órganos. En el caso de fallecer, eso va al INCUCAI, y el INCUCAI lo dispone según nuestra genética, nuestro banco de datos. No hay tutía. Y uno como experiencia, después de 25 años ser nefrólogo, 23 mejor dicho, uno ve que la gente está muchos años en diálisis y nunca tuvo la posibilidad de un trasplante. Y eso no es culpa de la gente, eso es porque la gente no dona sus órganos. Lamentablemente la gente fallece en los hospitales, fallece en la vía pública, fallece por accidentes cerebrovasculares, por infartos, y no hay una conciencia de donación real en Argentina. Nuestros padres, los españoles, tienen una conciencia altísima de donación, como los italianos, y tienen una tasa de trasplantes cadavéricos altísima. Casi no hacen donante vivo los españoles. Casi no hacen donante vivo. Casi no hacen donante vivo. No necesitan ni a la mamá, ni al hermano, ni al tío. Imagínense cualquiera de nosotros, de 50 años, dándole nuestro riñón a el padre. Y uno piensa más en el hijo. Claro. ¿Entendés? Que a mi padre o a mi madre. Entonces es una situación muy compleja. Aparte a mí me sacan un riñón y tengo que estar, si me lo van a sacar, tienen que estar muy seguro el cuerpo médico de que no me van a enfermar al sacarme ese riñón. Lógico. Porque llego a tener hipertensión, me excluyen. Llego a ser diabético, me excluyen. Llego a tener una mínima de nefropatía, me excluyen. Entonces es muy exquisita o muy estricta la evaluación de donación en vivo.
¿sí? Uno tiene que estar muy sano para un cuerpo médico sacarle el riñón, generalmente una madre, para que se le dure un hijo, o un padre para que se le dure un hijo. Tiene que estar muy sano, porque es un cuerpo muy joven. Porque no queremos enfermar a una persona, ¿se entiende? ¿Querés el Beni? Sí. Me tapaste la jeta, vamos a ser reales. Hay un montón, Entonces, hay un llevamos montón una de hora, preguntas, un llevamos montón una de hora. Yo no preguntas. sé si la gente quiere seguir, nosotros no tenemos problema. Y si vos tenés ganas, pero vos tenías que ir a cenar, que se Tiene A ver, un compromiso. una pregunta nomás, dale. Una que creo que está vinculada, porque pasan muchos comentarios y entonces no llego a leer todo. Dice, en caso de perderse un riñón, ¿se puede vivir bien igual? Sí, eso está muy demostrado ampliamente en la Primera y Segunda Guerra Mundial, donde había alta incidencia de pérdida de riñones por ablaciones traumáticas, por herida de guerra, por lanzas o por cuchillos. La gente que pierde un riñón en forma traumática, si no tiene ningún inconveniente serio en su vida, ¿sí? Y se cuida, y si tiene hipertensión se la cuida, ahí hablamos y respondemos la otra pregunta que estaba por ahí, ¿qué pasa con hipertensión? O si es diabético y tiene su hemoglobina glucosilada, como te he escuchado hablar muy bien a vos varias veces, con muy buenos controles, no va a correr riesgo ese riñón. Porque uno puede vivir tranquilamente con riñón único o remanente. De hecho, hay muchas veces uno se hace una ecografía. Yo en mi vida me hice una ecografía, personalmente, y tal vez me hago una ecografía mañana, porque tengo un dolor de panza y me encuentro un riñón único. No pasa, o sea, es muy común encontrar un riñón único. Sí, o un riñón atrófico. Atrófico el otro, y la persona es asintomática. Sí. Eso se los encuentra mucho las embarazadas que van a hacer Sí. una ecografía obstétrica. Sí. No tanto los muchachos, pues no se hacen ecografía de control. No. Entonces, vivir con un riñón no pasa nada. El tema es que justamente si uno es adulto y perdió un riñón, no sé, con un accidente de tránsito, bueno, ojo, controlarse bien la presión arterial, todos los factores de riesgo vasculares, cardiovasculares que hablamos en un principio. Llámese hipertensión, colesterol, diabetes, tabaquismo. El tabaquismo, una principal causa, está subiendo cama en el ranking de nefropatía crónica. Una cosa es el cáncer de vejiga y el cáncer de pulmón por el tabaco, y otra cosa es la nefropatía inducida por el tabaco. Doctor Crescenbeni, ha sido un gustazo y un placer escucharlo, y realmente cada vez, no sé si será porque soy médico, pero cada vez que comparto esta mesa con algún médico, como pasó con Grisel, como pasó con Malvina, como pasó con Fernando, siempre nos quedan, casi diría, horas para seguir conversando, profundizar los conocimientos, y realmente el nivel de explicación que has dado a mí me satisfizo, y creo que ha satisfecho también a ustedes, porque ha sido, creo, muy comprensible todo lo que hemos hablado. Nosotros nos damos por cerrada esta noche con 1:20, casi 1:10. Pero acá me hacen señas la producción. ¿Qué pasa? Que quiero hacer público el agradecimiento al doctor porque él colaboró en su historia como estudiante de la Escuela Técnica Mecánica, colaboró en la asistencia y en la asesoría del desarrollo del Pampa, que estuvo presente acá, del Pampa 1, del asistente respiratorio que presentamos y contamos que realizaron Saley y Javier Ramírez. Así que muchísimas gracias. Bueno, esa es una forma de colaborar, de devolver un poco lo que nos dio la sociedad, ¿no es cierto? Uno trabaja por y para la sociedad, eso estamos. Así que un gusto, saludos a tu excelente audiencia, y un gusto, Petizo, me saco el sombrero por personas y médicos como vos. No está bien. Mejor, no hago el cuento de Palacio que dice que mejor ser señor que doctor, pero bueno, es más difícil ser señor que doctor. Bueno, yo digo que nos estamos yendo. El lunes es 25 de mayo, y aunque nosotros no cobramos nada, pero también tenemos ganas de descansar un poquito. Nos vemos entonces el martes 26 de mayo. Muchísimas gracias a todos los que nos prestan atención,
y nos alientan a que sigamos. Vamos a seguir teniendo ganas durante un tiempo, después veremos. Compartan el capítulo. Muchas gracias porque compartan es el capítulo excelente. porque es realmente excelente.